Seguimos esta Semana Santa con estas propuestas de oración para cada día, con una virtud de Jesús que va Él viviendo y que nos invita a nosotros a vivir. Comenzamos, ¿se acuerdan? El lunes, con el lunes de la paciencia, el martes, anteayer veíamos de la libertad, miércoles de gratitud y hoy queremos ver jueves de humildad. Estamos en el Jueves Santo. El Jueves Santo empieza lo que se llama el Triduo Pascual. 3 días que son una unidad. La cena, la pasión, la vigilia pascual y la resurrección. Y fíjense qué cosa interesante, cómo Jesús entra de una manera distinta. Vamos a verlo sencillamente con lo que celebramos hoy. La celebración propiamente tiene la última cena, donde se instituye la Eucaristía, donde el viejo rito de la Pascua es transformado por Jesús. Ya no se sacrifica el Cordero Pascual, sino que el mismo Jesús es el Cordero. Y fíjense que acá de trasfondo hay un lindo himno que está en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 6. Fíjense qué lindo, muchas veces lo hemos escuchado, pero está la clave para interpretar esta virtud de humildad que decimos. Y fíjense, dice así: Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, bajó, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el que era de condición divina no hizo alarde, se anonadó, se abajó. El Dios grande se hace pequeño, el Dios fuerte se hace débil, el que está fuera del tiempo se hace historia. Miren cuánta humildad. Y nunca Él, vamos a ver, que usa ese poder o ese ser Dios para sobreponerse, para imponerse, sino que en el fondo Él quiere que vayamos descubriendo el modo en el cual tenemos que vivir nuestra vida. Y si vamos a la cena propiamente, hoy en el Evangelio vamos a verlo, ¿no? En Juan 13, vamos a ver dos momentos muy fuertes. El central en Juan es el lavatorio de pies, como diciendo, ¿quién lavaba los pies? El que lavaba los pies era el esclavo. El esclavo, cuando vos llegabas a la casa, vos venías siempre con sandalias, capaz venías todo limpio, te bañaste, pero lo que se te ensuciaban eran los pies. Por eso al entrar, normalmente se sacaban los zapatos para no ensuciar la casa y le lavaban los pies. Ese gesto, fíjense cómo Jesús lo transforma y en medio de la cena decide lavarse los pies. Ahí se da un diálogo con Pedro, Juan 13, a partir del versículo 1. Fíjense cómo Pedro, que se da cuenta de lo que está pasando, dice, cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Sabía lo que estaba diciendo. Eso es una tarea del esclavo, no es tuyo. Dice, no puedes comprender ahora lo que... No puedes comprender ahora. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le dice, si yo no te lavo no podrás compartir mi suerte. Y le dice, bueno, le está diciendo, mira, si no te dejas lavar los pies hay algo que no vas a poder vivir, no te estás identificando conmigo. Y sigue el texto, fíjense, dice,
Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Es lo que te decía al principio. Se te ensuciaron solo los pies. Entonces, Jesús hace un gesto de sencillez. Entonces, Él hace eso. Cuando termina de lavarle los pies y se vuelve a sentar, toma la palabra y da la enseñanza. Siempre Jesús es gesto y una palabra que enseña. ¿Qué dice? Fíjense, después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Hace una pregunta retórica. Ustedes me llaman maestro y señor. Dice, y tienen razón porque lo soy. Jesús afirma, yo soy el maestro y el señor. Si yo, que soy el maestro y el señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Fíjense, ¿no? Jesús tiene conciencia de quién es, que es el Señor el Maestro. Pero dice, bueno, si yo, que soy el Señor Maestro, lo hago, ustedes también lo tienen que hacer. ¿Qué está diciendo? Que su entrega en la cruz, su sacrificio, tiene sentido si es en el amor hacia los demás. En el fondo estamos llamados a servir, a hacernos servidores de los hermanos en el amor. Y acá está la clave. La humildad es el camino de Jesús y el nuestro. Y fue el camino de la Virgen, porque el demonio nunca la pudo agarrar, porque ella era humilde y no se la creía. ¿Dónde el mal espíritu nos agarra a nosotros? Cuando no las creemos. Hay un dicho que cada tanto yo digo y me digo, es que el cementerio está lleno de imprescindibles. Por eso, anímate a vivir sabiendo que la obra es de Dios y no tuya, que vos lo ayudás a Dios y no Dios a vos. Y lo que tenemos que hacer presente es Él. Pablo lo va a tener muy claro, cuando dice, para que se vea en mi debilidad el poder de Dios. O como va a decir también, llevamos un tesoro en vasijas de barro. En el fondo, la vida cristiana es un llamado a vivir en profundidad esta virtud de la humildad. Pero no de humillación en el sentido que me humillen. Eso no es humildad. Humildad es un acto de la voluntad de decir, yo quiero vivir de esta manera, sirviendo, sin creérmela. Entonces, bueno, en este Jueves Santo, en este comienzo del Tríodo Pascual, la propuesta de oración va por acá. ¿Cuál es esta virtud de la humildad? Donde yo no la vivo, consejo que estoy dando últimamente. Anímate a agarrar una hojita e ir anotando aquellas cosas donde el Señor te está llamando la atención. Porque quizá este tiempo largo que tuvimos de cuaresma, cuarentena, fue para que nos podamos encontrar un poquito más con nosotros mismos y así, de ese modo, empezar a trabajar lo que el Señor quiere trabajar en nosotros, no lo que yo muchas veces voy y le digo, Señor, ayúdame con esto. Quizá este tiempo nos ayude a vernos mejor a nosotros y trabajar interiormente. Pedile entonces al Señor, por intercesión de la Virgen, que te ayude en este camino de ir descubriéndolo a Él como el humilde y a nosotros qué cosas tenemos que trabajar en este tiempo de Semana Santa. Que así sea, que Dios te bendiga y acompañe. Amén.